Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Hoy tengo una promesa para tu vida. Salmo 27:5 declara: Él me guardará en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Bendiciones, mis amados. Qué gozo volver a estar aquí trayéndoles palabras de vida, palabras de esperanza, una palabra que tiene poder, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Yahweh la envía. Y hoy quiero hablarles acerca de libre albedrío. Cuida tu libre albedrío. Esta palabra, mis amados, albedrío, ¿qué es realmente? Y dice que es la capacidad humana de tomar decisiones propias, elegir entre diversas alternativas y actuar de manera autónoma, sin cohesión externa ni determinismo previo. Es la base de la responsabilidad moral y la libertad individual, permitiendo que las personas sean consideradas responsables de sus actos, acciones y sus consecuencias. Pero también me llamó la atención, le pregunté a una IA, ¿qué es el libre albedrío? Y ella me dijo, es un regalo de Yahweh, es un regalo de Dios. Desde la perspectiva bíblica, el libre albedrío es un don de Dios que nos permite relacionarnos con Él de manera genuina. Si no pudiéramos elegir nuestra fe, no sería un acto de amor y confianza, sino algo impuesto. Adán y Eva tuvieron la opción de obedecer o no, y esa misma capacidad de elección se extiende a cada persona para decidir si aceptan o rechazan a Yeshua HaMashiach como Salvador. Responsabilidad y fe. El libre albedrío implica que somos responsables de nuestras elecciones y de cómo vivimos nuestra fe. Podemos decidir seguir los mandamientos, amar al prójimo y vivir según los principios bíblicos, o tomar caminos diferentes. Esta autonomía hace que nuestra dedicación a Yahweh sea significativa porque tiene de nuestro propio corazón, porque viene de nuestro propio corazón. Todos, absolutamente todos los seres humanos hemos recibido el libre albedrío, y es esa toma de decisión: decido hacer lo bueno o decido hacer lo malo, decido amar o decido odiar, decido caminar por el camino angosto que es el de Yeshua HaMashiach, o decido caminar por el camino ancho y espacioso que es el camino que me lleva a la perdición. Los seres humanos, amados, no valoramos ni controlamos el libre albedrío. Definitivamente hemos perdido esa armonía con el plan divino. Y aunque Yahweh tiene un propósito para la humanidad, el libre albedrío significa que las personas pueden tomar caminos que se desvían de ese plan. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios puede trabajar incluso con nuestras elecciones para cumplir su voluntad final sin anular nuestra autonomía. Dice la palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que a pesar de que nosotros los seres humanos nos desviamos de ese plan divino, de ese destino que Él nos trazó, Él vuelve y nos encamina y nos lleva a su verdadero destino. Mira la vida de David. David
cometió un grave error. David llegó con su libre albedrío a tener intimidad con una mujer casada y puso a un hombre de guerra en un plano para que fácilmente fuera exterminado. Fue algo fuerte lo que hizo David. Fue su libre albedrío, fue su decisión, todo por estar con esta mujer, por intimidar. Pero, ¿qué pasó después? Él fue procesado por Dios y Dios lo llevó a su voluntad, su destino, que era ser el rey de Israel, al punto que David cambió tanto que tuvo el corazón conforme al de Yahweh. Entonces, Él hace cosas muy maravillosas, aunque a veces no valoremos el libre albedrío ni tampoco lo controlemos. Él logra que nosotros nos volvamos a encaminar en su propósito. La Biblia tiene patrones cíclicos. No sé tú qué opinas acerca de eso. La palabra dice en Génesis capítulo 6: para Yahweh la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido al ver Yahweh que había tanta maldad en la tierra. Le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Aquí se ve cómo hay una situación de violencia. Hay una situación donde el libre albedrío ha sido totalmente desbordado, donde el libre albedrío ha sido totalmente violado. Los seres humanos hacían lo que querían, eran animales, eran violentos, eran sangrientos en esa época. Y si vamos a la fecha de hoy vemos esa misma violencia, esa misma inmoralidad. Se han olvidado de la naturaleza y han ido contra la naturaleza. Y ahora, para completar, vemos que han perdido completamente su identidad, queriendo ser un animal antes de ser un humano. Lo famoso que está saliendo hoy, que tú ya sabes de qué te hablo. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia sí tiene patrones cíclicos, porque ¿qué llevó a destruir totalmente la tierra en la época de Noé? Ese desenfreno del libre albedrío en la tierra. Y hoy, en este siglo en que vivimos, está pasando exactamente igual. Por eso yo te decía, comenzando este mensaje, cuida tu libre albedrío. Cuídalo. No le des rienda suelta al libre albedrío, porque tú decides. Yahweh no te va a imponer su voluntad. Yahweh te muestra los caminos. Así se lo dijo a Adán y Eva. Pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ese árbol que está en medio del huerto, ese fruto, no lo pueden comer, ni siquiera lo toquen, nada, no hagan nada con él. Pero ¿qué eligió Eva y Adán? Tomar ese fruto y comerlo. Y cuando tú decides hacer algo que va en contra de la obediencia a Dios, que va en contra de su voluntad, debes vivir las consecuencias. Y hay consecuencias que trascienden y trascienden, amado. Y todo lo que vivió la humanidad de esa época de Noé, ellos vivieron las consecuencias y terminaron ahogados completamente en el diluvio, totalmente destruidos.
Y está escrito en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice: los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, hasta el día del juicio y la destrucción de los impíos. Menciona que los elementos se fundirán con calor abrasador. Malaquías 4:1 declara: profetiza un día que vendrá ardiendo como un horno, donde los soberbios serán como rastrojo ante el juicio divino. Y Yeshua HaMashiach, cuando vino a la tierra, dijo que cuando él fuera a regresar, los días serían como los días de Noé. Entonces se cumple ese patrón cíclico. Lo que pasó en la época de Noé con el juicio del diluvio, hoy está pasando en esta época. Se ha endurecido los corazones de los hombres. Se ha desenfrenado el libre albedrío, hacen lo que quieren, han perdido su identidad como creación divina, como hijos de Yahweh, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad del Padre, más a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Yahweh. Y es lo que vemos hoy, amados, que está sucediendo, que el libre albedrío ya no tiene freno, y estamos viendo que viene el juicio de Yahweh a la tierra, como en la época de Noé, donde los elementos arderán por el fuego. Hoy vemos cómo el fuego se ha intensificado, y Isaías declara que en el tiempo final 7 veces más calentará la tierra. Así que hoy es tiempo, mi amado, de que examines cómo estás utilizando tu libre albedrío. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Te estás acostando con la mujer que no es la tuya? ¿Estás quitándole a tu prójimo lo que no te pertenece? ¿Estás pisoteando a tu prójimo por lograr un puesto, por lograr un lugar en X o Y sector, en el estudio, en la empresa? ¿Cómo estás hoy utilizando ese regalo de Yahweh que se llama albedrío libre? Haz lo que quieras. De hecho, hay una palabra en Eclesiastés que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo lo puedes hacer, pero no todo lo debes hacer, porque hay cosas que marcan tu vida, hay cosas que dañan tu alma, dañan tu mente, destruyen tu hogar, destruyen tu economía. Por eso cuida tu libre albedrío. Así que hoy estamos cayendo en esas repeticiones del pasado. Primero fue por agua y ahora será por fuego. Pero también vemos ejemplos maravillosos de hombres que en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Taná, supieron utilizar bien el libre albedrío, como Abraham. Y esta es la historia de Noé. Y esta es la historia de Noé. Era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Yahweh. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Yahweh. Imagínense, hermano, cuántos hombres, mujeres que existían en esa época vivían con un libre albedrío totalmente sin ningún límite. Y el único que hacía la voluntad de Yahweh, solo él, dice, vivía de acuerdo con la voluntad de Dios, de Yahweh. Imagínense. Espero que ese uno seas tú que me estás viendo, que vives
conforme a la voluntad de Yahweh, porque el que vive conforme a su voluntad permanece para siempre. Permanece para siempre. Tienes que saber utilizar ese libre albedrío correctamente, como lo hizo nuestro hermano Noé, como lo hizo Abraham también. Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y él se fue. Así que también, amados, el libre albedrío tiene que ver mucho con la obediencia, tiene que ver con la fe, porque Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo y él creyó a la promesa. Y también tiene que ver con la gratitud, porque debemos de ser agradecidos. Y también vemos otro ejemplo maravilloso, como es el de Enoc. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Yahweh se lo había llevado, lo traspuso, lo traspasó, lo raptó. Y la escritura dice que antes de ser llevado Enoc había agradado a Dios. Eso quiere decir que había utilizado correctamente su libre albedrío. También, amados, tú eliges qué haces con tu libre albedrío. El compromiso con Yahweh debe de ser una elección consciente. Decido entregar mi vida a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, y creer que Él es mi único y suficiente Salvador, y creer que el poder de su sangre me limpia de todo pecado, no importando cuál haya sido, y creer que no Él fue simplemente un hombre que vino a la tierra, sino que Él es Yahweh, Él es el Elohim, aleluya, que se manifestó en carne y hueso a los hombres y estuvo en medio de los hombres para morir por ellos, por amor, pero también resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra de Yahweh Elohim, y pronto vendrá en Naxal, pero Él vendrá por aquellos que cuiden su libre albedrío. Así que si tú estás ahí por primera vez, de donde quiera que estés, o estás apartado de Él, porque dejaste que tu libre albedrío te jugara una mala jugada y has hecho cosas feas, terribles, y te sientes en un fango, como en un lodo. Hay un varón que se siente como en un lodo, como es tierra movediza, como que no quiere salir de allí. Déjame decirte que hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de alcanzar, de extender tu mano allá de ese lodo, y Él te quiere sacar de allí. Solo abre tu corazón y dile: Yeshua HaMashiach, Jesucristo, hoy reconozco que el libre albedrío que tú me diste lo he malgastado, lo he utilizado a mal. No he tenido límites y lo he desenfrenado, y he tomado más el camino de lo malo que de lo bueno. Perdóname. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Yahweh, que se levantó de los muertos, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Hoy reconozco que el poder de tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy voluntariamente, Yeshua, te abro la puerta de mi corazón y te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Yahweh, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de hoy soy tu hijo legítimo. Entrónate en mi corazón, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y guíame a toda verdad. Y ayúdame a tener ese fruto del dominio propio, Espíritu Santo, para controlar mi libre albedrío y llevarlo por buen camino. Hoy declaro que soy un nacido de nuevo. Aleluya. Aquí vemos cómo Josué también es un ejemplo perfecto de libre albedrío. Pero si no quieren servir al Adón, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses o a sus antepasados. Sirvan a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra,
por mi parte, mi familia y yo serviremos al Adón. Él eligió servir a Yahweh. Él eligió a obedecerle, obedecer su mandato, su palabra. Y hoy tú decides qué hacer. Pero ellos dijeron: no permita el Adón que le abandonemos por servir a otros dioses. El Adón fue el quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasábamos entre tantos pueblos. El albedrío es gratitud. Ellos fueron agradecidos, dijeron: no, si Él es el que nos ha cuidado, el que nos ha protegido, ¿cómo no le vamos a servir? Y Josué declaró algo maravilloso que quiero que hoy tú declares, sierva, con tu familia: yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Adón, obedeceremos al Adón, elegiremos amarle, no por obligación, sino por voluntad propia. Por ese mismo libre albedrío que Él me da, yo elijo amarle, yo elijo creerle, yo elijo saber que Él pronto vendrá por mí. Aleluya. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra, toda Rabá, porque esta palabra, Señor, nos hace ver que tú nos amaste tanto, que no nos dejaste como robots a elegir por una programación, sino a elegir por conciencia, amarte o alejarnos de ti. Gracias porque hoy tú nos has producido en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y te amamos por voluntad propia, porque tú nos amaste primero. Aleluya, porque tú hiciste algo maravilloso que fue pagar un precio alto hasta la muerte y muerte de cruz, porque tú nunca nos abandonas, porque tú eres fiel. Por eso decidimos seguirte y esperarte, y hoy te decimos: Maranata, ven Yeshua HaMashiach, ven por favor. El Rúa y la esposa dicen: ven. Aleluya. Bueno, mi amado, comparte esta palabra, compártela para que otros cuiden su libre albedrío y no lo dejen llevar a la locura, al desenfreno. Comparte esta palabra y sea de bendición para otra persona. Les habló su humilde servidor. Hasta pronto. Shalom. Shalom.